Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Compu Wenui. Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walkintún TV, la edición que corresponde a las 19 horas de este día, viernes 18 de marzo. Luego de los saludos correspondientes en esta edición, como ya es costumbre, en la apertura de Muley Zungu, le damos paso a la historia al día con las efemérides del país y el mundo para este 18 de marzo. Feley Compuche, ahora vamos a ir a la primera información del día. El proyecto de La Morena es de un privado que tiene una parcela frente al Cerro Ventana y este tiene que pagar una plusvalía al municipio en tierras. Esto significa la solución para algunas familias que podrán acceder a estos lotes y solucionar su problema habitacional. En los últimos días se dio un malentendido donde muchos de los adjudicatarios denunciaron que habían frenado el proyecto. En este sentido, Marcos Barberis, jefe de gabinete de la municipalidad, expresó que no es así, sino que se pidió la suspensión del proyecto ya que había que realizarle modificaciones al mismo para luego ser tratado como corresponde. No se frenó el tratamiento, lo que hicimos nosotros fue un pedido de suspensión del dictamen legal que realiza la asesora letrada del Consejo, porque teníamos ya algunos puntos que teníamos que aclarar, porque el proyecto de Las Morenas va en paralelo con un proyecto que está por rango 3, en el cual ya se habían observado algunas faltantes, como era el número de la identificación catastral y una cuestión del desarrollo y la memoria descriptiva de lo que es la urbanización. A partir de eso nosotros trabajamos en la reformulación del proyecto y lo que decidimos fue suspender el dictamen, porque si una vez que volvemos a presentar el reformulado se tiene que volver a dictaminar, entonces se realiza 2 veces el trabajo y se pierde el tiempo. La idea de mejorar el proyecto fue para que salga más rápido, salga de mejor sintonía y más ordenado el proyecto y poder avanzar más rápido con la necesidad que tienen los vecinos y poder satisfacer de alguna forma esta necesidad que tienen del derecho a la tierra los diferentes vecinos de la ciudad. Lo que respecta a los convenios o preconvenios que realizaba el instituto con los diferentes vecinos es una forma de identificar
qué grupos y qué vecinos están con esta problemática, porque hacía muchísimo tiempo que no se realizaba un censo. Recordemos que había mucha gente que decía, yo me inscribí hace 15 años, hace 16 años y el instituto me llamaba. Identificar todas estas personas, porque en algunos casos fue solucionado su problemática, y de esta forma saber qué tenemos. Las Morenas va a solucionar una gran parte de la problemática de Bariloche en lo que es el acceso a la tierra, pero tenemos que trabajar por más soluciones, y este es el principio de todas las soluciones. Y la idea nuestra de este proyecto es que salga lo antes posible. Es un proyecto muy importante para nosotros y le estamos dando la importancia que se merece. Por eso, prolijando el proyecto no significa que va a salir mejor. Lo que hicimos nosotros es, primero, no retiramos el proyecto, ni pedimos que se retire ni nada de eso. Lo que pedimos fue un tiempo para representar un reformulado o un nuevo proyecto que ordene y que salga mejor el proyecto, porque creemos que tiene que salir. Con respecto a los preconvenios, para llamarlo de alguna forma, lo que hizo el instituto fue un ordenamiento, una individualización, y la idea fue ir comunicándoselo al Consejo también para que estén al tanto, no que se tome como que estaban preadjudicados ni nada de eso. Con respecto a la custodia de alguno de los lotes o algo, fue una necesidad en algún momento, que hubo algunos rumores de alguna cuestión de usurpación o algo, donde nosotros también se le pidió a algunas instituciones que colaboren con nosotros, que están cerca también, para que el cuidado de la tierra, como siempre decimos, lo hacemos entre todos. Si vemos un movimiento raro, si vemos que hay alguien que está ingresando a un lote o algo, se informe y se informe al 103, y de esta forma el instituto puede realizar las denuncias pertinentes en fiscalía con el caso de usurpaciones. Está muy claro nuestra línea contra eso, que es no nos vamos a sentar en la mesa del diálogo con terrenos usurpados o personas que estén en cuestión de usurpación, y queremos evitar que llegara a eso y disuadir de alguna manera. Presentamos el proyecto allá por el 28 de diciembre, quisimos presentarlo, mandarlo y que se tenga durante el verano para analizarlo y tratarlo en los primeros meses de actividad legislativa del Consejo. La idea nuestra no es presionarlo al Consejo, nosotros trabajamos en pos con el Consejo, trabajamos en que hay que hacer las diferentes ordenanzas de la manera que corresponde. Incluso hemos hablado de ordenanzas con el sindicato de Luz y Fuerza o con otros sindicatos, donde nosotros debemos enviar el listado y un proyecto de ordenanza de los adjudicatarios. La idea del instituto fue que el Consejo esté informado del ordenamiento que hemos realizado sobre la demanda, y enviándole en cada momento el original o copia certificada del preconvenio firmado. No es generar ninguna presión sobre el Consejo, sino que estén al tanto, si incluso se enviaba por mesa de entradas, ese tratamiento legislativo, para que todos los concejales puedan verlo. Lo que menos queremos hacer es generarle presión al Consejo. El Consejo tiene que analizar el proyecto de ordenanza, trabajarlo y que salga la mejor ordenanza de todas para solucionar el problema que tienen muchos vecinos de Bariloche. El proyecto de las Morenas es un proyecto que va atado a una ordenanza de rango 3 de un privado que tiene un loteo o una parcela frente al vertedero en la zona sur de Bariloche, contra el Cerro Ventana, donde él presenta y solicita algunos parámetros urbanísticos, y a cambio de eso tiene una plusvalía que abonarle al municipio, que lo hace en tierras. Entonces, desde su terreno ofrece al municipio una X cantidad de hectáreas, donde nosotros declaramos de utilidad pública el proyecto de Las Morenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un proyecto privado de una urbanización donde tiene que pagar una plusvalía que se paga con tierra para hacer esta urbanización de Las Morenas. El presidente de la Junta Vecinal de Villa Don Orione, el señor Roberto Cooper, hizo referencia a los temas puntuales que aún preocupan en la zona. Más allá de la inseguridad y el pedido de cámaras hacia el municipio, Cooper mencionó la falencia del transporte urbano de pasajeros y las frecuencias que en épocas de clase no es suficiente. También indicó que la falta de agua se hace notar, y otros inconvenientes que tienen los barrios del oeste vinculados a los cortes de luz que están trabajando para solucionar. ¿Qué otros temas son los que les preocupan o les ocupan a ustedes como juntas vecinales del oeste? El transporte público, ¿no?, que sigue faltando, aunque últimamente algo ha mejorado, falta muchísimo, ¿no?, encima pensando a largo plazo, que el sistema que ya está caduca, digamos. Es importante ir pensando en otros sistemas o otro sistema que nos sirva a futuro, que para terminar con 40 años de disfunción en cuanto al transporte público en Bariloche.
Vemos que siguen pasando los colectivos sin levantar pasajeros porque no da la capacidad, la gran incógnita de los horarios, y tenemos muy presente el tema de que aumentan los servicios para el oeste, que tampoco cubren, pero aumentan, y después faltan servicios en el sur y en el este, que tampoco va, porque los trabajadores tienen que llegar a su trabajo. Si todos usamos autos, directamente no hay lugar, aparte de la economía, de la distorsión de la economía familiar para abarcar un auto, no hay lugar para los autos. Entonces el transporte público es fundamental. Después tenemos temas de agua, tenemos temas un destino lógico para nuestros residuos. Son temas constantes que, bueno, vamos trabajando en eso. Bueno, vuelve el perenne tema del soterramiento, que sería la solución. Obvio que no va a ser de un día para otro, pero debería ser parte. La SEB realmente últimamente ha trabajado mucho mejor que otros años, otras épocas. Lo que pasa es que falta también, y falta un tratamiento de nuestros bosques con criterio. No es cuestión tampoco de bajar todos los árboles para proteger las líneas. Hay mucha gente calificada en la zona que aparentemente no se utilizan, que podrían lograr poda mucho más económica y mucho más criterioso. Con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, el Senado de la Nación convirtió en ley el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para refinanciar la deuda externa contraída durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Tras casi 10 horas de sesión, la Cámara Alta avaló el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para el refinanciamiento de la deuda de más de 44.000 millones de dólares. En la mayoría de los 40 discursos escuchados durante la sesión especial, desde los dos principales espacios políticos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, coincidieron en la necesidad de priorizar el hecho de que Argentina firme el acuerdo con el FMI para no caer en default. Después de varias horas de debate, finalmente el Senado de la República Argentina aprobó el programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional y de esta forma autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018 por un total de más de 44.000 millones de dólares. Hay que mencionar que fue un debate dentro de todo con tranquilidad, porque no hubo posiciones altisonantes, no hubo discusiones fuertes, no hubo peleas, y hay que mencionar también que el acuerdo programático que se tuvo entre los representantes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos fue efectivo, porque permitió dar la media sanción necesaria y convertir en ley lo que ya había tenido un aval en la Cámara de Diputados la semana pasada con más de 200 votos favorables. Ahora hay que mencionar que comienza un nuevo camino para la administración de Alberto Fernández luego de haber superado la prueba del Congreso de la República Argentina. Pero antes de lograr esta victoria, entre comillas, para la administración nacional, hubo una larga discusión legislativa con posiciones y discursos muy fuertes por parte de los senadores, tanto oficialistas como opositores. Resumimos de esta forma dos posiciones de quienes representan a los bloques más representativos en la Cámara Alta. Que hoy estemos tratando en este recinto, luego que hiciera lo propio la Cámara de Diputados, la refinanciación de una deuda pública, es inédito. Significa un cambio sustancial respecto a la transparencia en una gestión de gobierno. Significa que nunca más se podrá endeudar al país sin que previamente tal decisión sea discutida en este Congreso de la Nación de cara a la sociedad. Pudimos lograr un primer consenso, por lo menos para evitar una catástrofe, repito, en palabras del ministro de Interior, una catástrofe para la Argentina. Y la verdad que es un primer paso, porque efectivamente hay que hacer las cosas colectivamente de manera distinta para poder salir de un largo periodo de estancamiento que en la Argentina lleva décadas. Esto fue un crédito político. Primero le dieron por 50.000 palos, verde, después le aumentaron 7.000 más, le apuraron en el tiempo electoral porque comenzaron a apurar el ritmo cuando se diga que el aliado se caía y no servía. Y le dieron 44.000.
44.500 millones le dieron. Ahora, le dieron para mejorar la producción argentina, para un programa de inversión. Le dieron para pagar la usura, lo dijo Macri. Le tuve que dar a los bancos, con los cuales se metió en usura, y a nosotros nos dejó el pagaré, no a nosotros, al pueblo argentino. Le dejó el pagaré, eso dejó Macri. Este país merece que le vaya bien. Merece que le vaya bien, ¿verdad? Hubo mala praxis en muchas cosas. Y la mala praxis son 366.000 palos, más la LELIC. Esa sí es mala praxis. Y bueno, ojalá que podamos cambiar eso. Ya casi ha reconocido que tenemos un problema estructural con el déficit y que el déficit origina deuda. Pero no lo dijo Romero solamente, no lo dijo Martín Lustó, lo dijeron algunos de los propios senadores de la bancada oficialista. Eso es un principio de entendimiento. Nos estamos comprendiendo más de lo que incluso algunos esperábamos. Entonces, si podemos tener entendimientos, si podemos lograr puntos en común, ¿por qué no nos esforzamos por avanzar aún más a partir de esta aprobación? Propongo se vote por medios electrónicos el orden del día. El Senado de Argentina aprobó el jueves un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 45.000 millones de dólares. El proyecto obtuvo 56 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que se extendió por casi 10 horas. Los rechazos fueron de la coalición gobernante Frente de Todos, dividida por este proyecto. El ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente de Argentina, el centroizquierdista Alberto Fernández, agradeció a los parlamentarios que apoyaran el proyecto. Con el acuerdo intentan frenar la desbocada inflación de más de 50% anual y el fantasma del default. Este préstamo servirá para reestructurar el programa Stand-by, recibido en 2018 por 57.000 millones de dólares, durante el gobierno del liberal Mauricio Macri, cuyos vencimientos Argentina no puede afrontar. El país solo recibió 44.000 millones de ese préstamo, pues el presidente Fernández renunció a los tramos pendientes cuando asumió el poder en diciembre de 2019. Este año debería pagar unos 19.000 millones de dólares. Manifestantes en contra del acuerdo se colocaron en las calles aledañas al Congreso. Lo que hicieron siempre nos vendió un acuerdo que firmó la Argentina con el fondo. Ajuste, ajuste, pobreza, ajuste, ajuste, hasta que reviente socialmente. Falta que el FMI apruebe el nuevo acuerdo crediticio, y si lo hace será el número 13 que suscribe Argentina con el organismo, desde el regreso de la democracia en 1983. Da facilidades extendidas, prevé 10 revisiones trimestrales y un periodo de gracia de 4 años, y los pagos deberán realizarse desde 2026 hasta 2034. A cambio, Argentina se compromete a reducir el déficit fiscal de 3% del Producto Interno Bruto en 2021 a 0,9% en 2024. Luego de ser autorizado por el FMI, el país recibirá un primer desembolso por unos 9.800 millones de dólares, que permitirá abordar el vencimiento de 2.900 millones de dólares de la semana próxima y fortalecer las reservas internacionales. En revisión, el proyecto de ley. La agencia Río Negro Exporta continúa con la interacción entre empresarios, pequeñas y medianas empresas y operadores de comercio exterior con el fin de consolidar la exportación de productos rionegrinos hacia el país de España y también otros puntos estratégicos del mercado. El director ejecutivo de la agencia, Darío Barriga, anticipó que la próxima gran apuesta para productos rionegrinos será el mercado argentino a través de los principales supermercados. También señaló que organizan la visita a Bariloche de 20 cadenas junto a Cámara Argentina de Supermercadistas para generar el vínculo con los productores. En medio de la pandemia, nosotros trabajábamos y nos veníamos vinculando con esta gente, ¿no? Y en realidad lo que se ha paralizado fue producto de las medidas sanitarias que tomaron diferentes países, pero el comercio es comercio desde la época de los
fenicio sería con el trueque, y eso no va a cambiar. Lamentablemente, ojalá que el tema de Ucrania y Rusia esté por terminar y que esto, digamos, no sea un tema que nos imposibilite por ahí estos objetivos con Europa. Más allá de lo realizado, ¿hay próximas gestiones en vista? Sí, una muy importante en realidad, gracias por la pregunta. Estamos llevando adelante a través de la Cámara de Supermercadistas de Argentina la posibilidad de llevar adelante en Bariloche en los próximos meses una convocatoria ampliada a supermercadistas. Pensamos en 20 cadenas de supermercados que nos puedan visitar y que puedan también tener el vínculo con cada uno de estos productores, con la posibilidad cierta de que cada productor pueda introducir su producto en estos supermercados de Córdoba, de Neuquén, de la zona del litoral, de Misiones, y esta es una gestión que estamos llevando adelante con que nos está dando una mano un empresario local que está vinculado a la Cámara de Supermercadistas de Nación, y ya venimos bastante avanzados en esto. Aquí también lo que vamos a lograr es que nuestro producto, o algunos productores rionegrinos, puedan llevar sus productos por fuera de las fronteras rionegrinas al mismo país, y no a otro mercado, que por ahí exportar puede ser un poco más complejo que llevar el producto a Córdoba o a Neuquén, ¿verdad? Así que esa también es una gestión muy importante y que tenemos muchas expectativas en que sea exitosa. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Lonco Amancay Quintriqueo fue distinguida por el gobierno de la provincia de Neuquén como Mujer Destacada del 2022. Con gran orgullo, la MUEN Amancay resaltó el trabajo que vienen realizando todas las mujeres mapuches del LOF Quintriqueo y la importante decisión que les tocó tomar cuando asumieron. En este sentido, señaló que la primera tarea que llevaron adelante fue a aplicar la justicia mapuche y expulsar del territorio al ex Lonco por haber abusado de muchos menores del lugar. Además, Quintriqueo mencionó que dentro de la comunidad se realizan tareas y acciones para la ayuda a las mujeres y para que los niños, para los pichiqueché, aprendan de otra manera y no con un sistema patriarcal como era costumbre. Tuve una distinción de la provincia del Neuquén, fui reconocida como mujer destacada 2022 de la provincia, por un poco el rol que vengo asumiendo como lonco de mi comunidad, por haber sido una lonco joven, que conforma un cumé filial, la mayoría compuesta por mujeres, que después de mi elección asumimos la valentía de aplicar lo que es el NOR filial, que es la justicia mapuche, para poder sacar de nuestra comunidad, pedirle que se fuera de nuestra comunidad a quien había abusado de muchos menores dentro del territorio. Quien lo había hecho era el ex lonco. Familia de nosotros, de la comunidad, y más allá del dolor y de todo lo que nos generó, tuvimos que tomar la decisión de expulsar a esa persona porque realmente había generado mucho daño. Desde ahí hubo un cambio radical en la comunidad. Desde ahí hemos empezado a generar mucho acompañamiento con las mujeres que venían sufriendo muchos tipos de violencia, porque no tan solo teníamos un abusador, sino que también somos parte de un pueblo y de una familia que se ha arraigado el machismo en los huentrus, en los hombres, y que lo hemos naturalizado tanto los hombres como las mujeres, y que era difícil poder visualizarlo. Hoy hemos decidido que no lo vamos a dejar, esto siga sucediendo, y nos hemos puesto a trabajar arduamente como mujeres. Por eso este es nuestro gran rol hoy como ñuques, como madres, como hermanas y hijas, luchar para que esto empiece a cambiar. Y bueno, creo que por ese trabajo, que no fue solo mío, porque eso es lo que yo le digo a todos y a todas, mi trabajo no fue sola, y es por un colectivo, es un colectivo de mujeres que piensan igual que yo, que están decididas a cambiar esta historia, que están decididas a que volvamos a hacer como práctica la dualidad y la complementariedad, que era parte de nuestro pueblo y que eran principios mapuches, porque tampoco lo podemos hacer solo las mujeres, lo tenemos que hacer a la par de los hombres. Y es una lucha que día a día nos atrevemos a hacerla dentro del LOF,
que el cambio empezó a generarse, que los Wentru nos acompañan en este tiempo, nos escuchan y dejan de hacer algo que antes era muy molesto, que eran los chistes machistas, ¿no? Eso, algo que es muy habitual, ¿no? Porque uno considera que está bien, uno lo naturaliza, pero a veces daña. Y en el pasar de los años eso va generando mucha violencia y eso es lo que hoy estamos cambiando muy lentamente, que se empieza a ver, que se empieza a sentir en las reuniones, en los espacios que compartimos, y ahí es donde realmente nos damos cuenta de que el cambio arrancó y ya se está visualizando, que por lo menos nuestros niños y nuestras niñas ya están aprendiendo de otra manera. Y a todo ese trabajo que no es mío y que es de todas, hemos tenido esta distinción, en este caso es a mí porque hoy me toca ser lonco de Milov y porque también me tocó la gran tarea de acompañar y compartir parte de todo el conocimiento del cual yo he ido construyendo, y he tenido la posibilidad de hablar con muchos pillancuyes, con muchos loncos que me fueron orientando, me fueron entregando el kimun para que hoy pueda tener la habilidad, la tranquilidad y también la inteligencia para poder dar todo este cambio que se está generando hoy en la comunidad. Así que bueno, por eso un poco fue la distinción que hizo la provincia, que también para mí es un acto político, porque también esto no puede ser desde el sacrificio de nosotras como mujeres, sino que también necesitamos que sea una política pública, el ejercicio del Estado en la aplicación de derechos para que de recursos para que podamos tener derechos equitativos y que nosotras como mujeres podamos empezar a generar economías que aporten a las familias, ¿no? Entonces que las mujeres puedan ser independientes, que puedan tener el derecho a eso, a tener lo que necesitan, y para eso necesitamos también acompañamiento, no solo una distinción, sino realmente un ejercicio o reconocimiento de nuestros derechos. Así que un poco eso es lo que fui a hacer al auditorio ahí de la Casa de Gobierno de la provincia de Neuquén. Fley Pulamuen, Puñaña, nos vamos a ir a una breve pausa, ya regresamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en Muley Zungu, en el segundo bloque del informativo, con más noticias. En el marco del reconocimiento que fue entregado por el gobierno de la provincia de Neuquén a la Lamuena Mancay Quintriqueo, relató cómo es el rol de las mujeres dentro de las comunidades y en general de las mujeres mapuche. La Lamuén planteó que más allá de dar reconocimiento al gobierno, aplicó las políticas públicas necesarias para que las mujeres tengan recursos suficientes para el desarrollo de las comunidades. La Lonco Mapuche dejó un mensaje a todas las mujeres y hombres en este proceso de reconstrucción. Resaltó además la necesidad de hablar y sacar a la luz
la verdad de las cosas que pasan, brindando un acompañamiento a cada una de ellas. Había otra ñaña, María Puel, del Love Puel, que también había sido reconocida por su labor, ¿no? Era una ñaña que no tuvo mucha palabra, ¿no? para hablar, porque la ñaña se sentía un poco intimidada también, ¿no? Por la exposición que nos habían generado, pero ella era distinguida porque también, ¿no? como la Mien, como Somos, sostenemos nuestras familias a través del arte. Ella lo hacía a través del telar. Ella se dedica a hacer macún, matrones, decía ella, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Que nos distingan, que nos destaquen, porque también así movemos todo, así sostenemos nuestras familias y ellas han hecho este camino para que nosotras hoy podamos seguir luchando, ¿no? Gracias a esas ñañas que así con poco fueron transmitiendo o por lo menos generando que nosotros podamos volver a nuestros territorios y de a poco así ir reconstruyendo nuestras historias, nuestra identidad. Y en este caso también en mi rol, muchas ñañas se han comunicado conmigo a decirme que me agradecían que pasó todo lo que pasó, porque ha sido como la valentía para otras para poder empezar a hablar. Me han contado muchas anécdotas y la verdad me enorgullece, porque para eso lo hacemos, para eso lo visibilizamos, porque así como pude yo, como pudimos nosotras, el Cumé Filial del Love Quintriqueo, puede cualquiera de ustedes. Podemos salir adelante, los Buentrus lo van a entender, va a costar, pero lo van a entender y es necesario. Las Somos, las mujeres, tenemos la capacidad de dar vida, pero también tenemos la capacidad de orientar, de proyectar y de acompañar a que podamos seguir saliendo adelante, de que las economías se den en los territorios por las estrategias que tenemos también, ¿no? Porque es un instinto que tenemos nosotras como Somos. Por eso nada, todos necesitamos solo saber complementarnos, hombres y mujeres, para poder seguir sobreviviendo y poder seguir siendo un pueblo vivo como es hoy el pueblo mapuche. En este contexto, Lamien, ¿cuál sería también el mensaje para tantas Lamien que hoy por hoy empiezan a acercarse al mundo mapuche? Yo lo que puedo decir a Somos es que sean valientes, que no tengan miedo. El miedo no frena, ¿no? Y así que para eso estamos, saben dónde encontrarme, y si no saben, pregúntenle a cualquiera y se podrán acercar a mí o cualquiera de los integrantes de nuestro Love y poder acompañarlas si están atravesando alguna situación de violencia también. Para eso nos estamos formando y preparando, pero si no, también para que las alentemos contándole a lo cual hemos sobrevivido, las situaciones que hemos atravesado, y que de todo se sale. A veces sacar a la luz algo que nos sucedió es difícil, porque a veces desestabiliza a las familias y genera mucho conflicto, pero no le tengan miedo, porque eso pasa una semana, 2 semanas y ya todo pasa, y lo importante es lo que se genera, porque se mueve todo y ese movimiento es para el cambio. Y ese es el cambio que realmente necesitamos, y acá estamos para acompañarlas. Que no se sientan solas, no estamos solas, somos un montón que estamos en el mismo camino y que para eso estamos, para acompañarnos. Desde la CTA de las y los trabajadores de Río Negro repudiaron la intención del gobierno de la provincia y de la empresa Haden Lake de generar un nuevo camino para el ingreso al lago Escondido por la zona del Manso. Su secretario general, Jorge Molina, añadió que le parece realmente extraño que la empresa de Joyce Lewis haya sacado un video promocionando este nuevo sendero. Algo que es inviable realizar este nuevo camino, ya que es una zona de bosques nativo, donde se encuentra el paso natural del Huemul, además de una pendiente empinada de 1.400 metros. Continúan a la espera de la respuesta oficial por parte de la justicia. Mira, yo creo que el resultado de la audiencia no es el que nosotros esperábamos, porque el tema viene así, o sea, desde la figura de Magdalena Darda, que representa, digamos, a todos aquellos y aquellas que queremos la apertura del camino Tauqueufil, se hizo una propuesta que, como el camino original pasa por el patio de Lewis, porque Lewis construye una mansión sobre el camino, es más, destruye puentes que había para llegar al camino. La propuesta es, para poder mantener ese camino, que es un camino que cualquier persona puede llegar, en auto, por ejemplo, en media hora, 40 minutos está en el lago, que se desviara para poder llegar. O sea,
un pequeño desvío. Y no implica ninguna inversión de dinero, no implica expropiación de tierra, nada, porque es un camino que ya existía. Y en todo caso los pobladores del lugar que tengan, el mismo Lewis y otros pobladores que tengan territorio de los dos lados del camino, lo que tienen que hacer es cercarlo, poner alambrado y nada más. Ante este pedido, además que existe un fallo judicial que establece la obligación de justamente la apertura de ese camino. Aparecen, bueno, los representantes legales de Lewis más el gobierno con una postura de abrir otro nuevo camino por el Camino del Manso, que tiene varias características terribles. Primero, bueno, toda la inversión para abrir un nuevo camino de montaña, talar árboles, meterse en la zona natural donde circula el huemul por esa zona, con lo cual estaríamos atentando contra la preservación de una raza que ha sido declarada de interés nacional para evitar su extinción, más todo lo que implica talar árboles que son autóctonos históricos. Y además con una pendiente nos explicaban que de golpe vos vas por el camino y tenés que subir de golpe 1400 metros y bajar 1400 metros. O sea, una empinada para subir, empinado para bajar. Es decir que es un camino de alto riesgo para personas preparadas, para personas que hacen montañismo. Frente a esta situación, bueno, se dijo que no, se insistió con el camino de Tocqueville, incluyendo haciendo esa propuesta de poder desviarse un cachito. Frente a esto, como no hubo acuerdo, porque ambas partes planteamos cosas diferentes, el juez ahora, la Cámara Interviniente, tiene 20 días, 25 días hábiles para fallar. Nuestro temor, porque además esa propuesta iba acompañada por representantes de la provincia, es que se quiera avanzar en esta locura de abrir este nuevo camino. Además, si se acepta abrir ese camino, había que renunciar a la posibilidad de los otros dos caminos, inclusive el de montaña, el que se está utilizando actualmente de montaña. Ya está una propuesta extorsiva. Si querés esto, tenés que renunciar a todo lo demás. O sea que el resultado no ha sido positivo, lo que tenía que fallar la Cámara, es decir, ya está, haber ratificado el fallo, por eso da mal olor, como se dice, que esperar para decidir entre estas dos alternativas, ¿no? También en estos días, antes de la audiencia, ya se comenzó a difundir que se va a hacer un nuevo camino para llegar al lago escondido, y eso sabiendo que estaría sujeto a un fallo judicial, pero sin embargo ya se está anunciando. Por eso te digo, es llamativo porque además es una propuesta que la hace también el gobierno. Es llamativo este video, que además es un video mentiroso, porque pone el lago, pero no muestra cómo va a ser el camino. Y se anda preparando el mate para ir a tomar. Le vamos a decir a los compañeros que tienen que preparar el mate, la mochila de montaña, el equipo de deporte extremo para poder llegar si se hace camino. Aparte del impacto ambiental que va a tener, o sea, tener que talar árboles, tener que poner en peligro el hábitat del huemul, existiendo ya un camino, la verdad que es una barbaridad. Pero vos, como decís, llama la atención, primero que una propuesta planteada por el mismo gobierno, no tan solo Lewis, y además que ya salió un video a promocionarlo, por eso da muy mal olor. Digamos, esta espera, nosotros creemos que es una espera con un resultado anunciado. Ojalá me equivoque, esto es una apreciación mía personal, creo que van a fallar a favor de ese nuevo camino, lo cual se apelará, se volverá a apelar, y seguiremos estando en la calle, si esto ocurre así, para reclamar lo que corresponde. En el marco del aniversario número 82 del Museo de la Patagonia, se realizó una muestra especial, transformadora, reconociendo la diversidad cultural y natural de la región. La misma puede ser visitada de 10 a 12:30 y de 14 a 17 horas en la Sala Jonek del Centro Cívico. La muestra resignifica cómo se construyó el museo y la relación con los aspectos socioculturales que ocurrían en el país. Asimismo, en esta revisión histórica invitó a repensar en el patrimonio de una manera dinámica y no estática, la cual implica un gran desafío a tener en cuenta. Un párrafo acerca de esta muestra que está aquí en la Sala Jonek, entendemos que tiene que ver con esta conmemoración, con esta celebración también de este 82 aniversario. La muestra de la Sala Jonek lo que da cuenta son de aspectos principales para pensar el museo, de qué manera se construyó y los aspectos que deben ser abordados. Tenemos una línea temporal que da cuenta de la evolución de los derechos en nuestro país
y la evolución y los cambios que se fueron produciendo en el museo, y entonces tiende a pensar qué es lo que queremos y tenemos que hacer en el nuevo museo. También alienta a pensar si los conflictos ambientales o socioambientales también deben ser puestos en clave de pensar nuestra ciudad y nuestra región, para también entender que el museo no es solo tocar temas o temáticas socioculturales, también las naturales, y entender entonces de manera integrada todos los procesos que circundan a la vida humana. Y también pensar el patrimonio de otra manera, de una manera mucho más dinámica, que los recursos culturales o el patrimonio cultural no debe ser pensado estáticamente y solo por una institución, y que todos los aspectos que los ciudadanos le ponen valor a sus bienes, a sus recursos, deben ser también considerados patrimonio cultural. Es un gran desafío en este sentido entender la diversidad cultural y la ciudadanía para reconocerle el valor a sus bienes. Yo este nuevo aniversario lo recibo con la esperanza de que tanto el museo como parques nacionales sigamos fortaleciendo los espacios de reconocimiento de la diversidad sociocultural, los espacios de diálogo, como lo decía anteriormente, y que indudablemente, en particular con el museo y su equipo, que también alienta a que lo recorran, que se acerquen todos los que quieran, que opinen todos los que quieran, y que efectivamente esas voces las podamos también luego visualizar en los futuros transformaciones, en las futuras transformaciones que va a tener el museo. Por último, ¿qué días y horarios de atención hoy por hoy está teniendo el museo? Y esta muestra, ¿en qué momento se puede venir a visitar? El museo tiene en este momento un horario de apertura de 10 a 12:30 y de 14 a 17 horas. Justamente todavía mantiene un horario reducido por la normativa asociada al COVID, y que esperemos también pronto volver a ampliar ese horario. La muestra está abierta como está abierto el museo, y como lo dije antes, invitado a toda la ciudadanía para poder compartir y disfrutar del Museo de la Patagonia. Desde el área de género y diversidad sexual de la Municipalidad de Bariloche, explicaron que se vienen viviendo una serie de episodios enriquecedores con la aplicación de diferentes políticas públicas y la articulación de nuevas áreas, como es la de masculinidad, que se le da mayor llegada a las personas. Fernanda Ganuza, jefa del Departamento de Género y Diversidad Sexual, valoró que haya muchos interesados en conocer y estudiar la Ley Micaela, por lo cual se va a estar avanzando en su aplicación en las áreas del municipio. Esto es una política pública del municipio de San Carlos de Bariloche, aún antes de la creación específica del área de género, que se formalizó a partir de la creación del área en el año 2018, pero es una política que se viene trabajando y que se viene ampliando y que cada vez se profundiza más. Este año particularmente el área fue creciendo a partir del 2018, la incorporación en principio del área de diversidad, que se incorporó al área de género, que estaba como focalizada a trabajar específicamente con la violencia en la parte emergente, con la creación de Casa Mulén y demás, donde se alojan a mujeres que están en riesgo de vida con sus hijos, hasta la obtención de las medidas cautelares. Esa casa fue creada en el año 2012, entonces, y empezó a funcionar. Entonces estaba focalizado en eso, en su momento en la línea 102, y esto se fue ampliando a la parte preventiva promocional, porque nos parece súper importante y nos pareció siempre importante que se trabaje en lo preventivo para evitar que haya nuevas situaciones de violencia o que se sigan repitiendo. Es un trabajo de mucho tiempo y que va a prolongarse a lo largo del tiempo. Y se fueron incorporando diferentes cuestiones, trabajar con la diversidad sexual, como también trabajar con todo lo que tiene que ver con la última incorporación el año pasado fue el área de masculinidades, y también este año último el conformar el grupo de promotoras barriales en violencia de género, que van a trabajar en cada uno de los territorios promocionando un poco el área y todas las tareas que se desarrollan dentro del área, y el recursero específicamente a dónde acudir, dónde denunciar, las diferencias en los diferentes tipos de denuncia y demás, como para que toda la comunidad tenga acceso a eso que muchas veces dificulta la posibilidad de hacer la denuncia o de tener el acceso a la justicia. Ahora vamos a dar paso a una información de Hispan TV. Mientras sigue la operación en Ucrania, la que pretende desmilitarizar y desnazificar la zona, Moscú celebró el 8º aniversario de la reunificación de Crimea a la Federación Rusa,
donde Vladimir Putin defendió la reunificación de la península. Moscú además cargó contra Occidente por suministrar armas a Kiev y así agravar la situación. Desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, donde se celebraba una reunión de emergencia sobre Ucrania, el representante ruso advirtió de cualquier interferencia extranjera y denunció el envío de armas a Kiev. La operación especial rusa en Ucrania cumplió su 22º día. Este jueves, los aviones de combate rusos destruyen varios depósitos de munición ucranianos. En la jornada, que coincide también con el 8º aniversario de la reunificación de Crimea a la Federación Rusa a través de un referéndum, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió la reunificación de la península. Se mostró convencido de que las sanciones juegan en contra del Occidente, abriendo nuevas posibilidades económicas para esta península. Las restricciones impuestas contra Rusia, desde luego, crean muchos problemas, pero también abren nuevas posibilidades para nosotros. Por el momento hay todas las condiciones para grandes comercios que francamente tenían miedo de las sanciones. Ahora ellos, incluidos los bancos, ya no tienen nada que temer y pueden entrar a la península y trabajar allí. Moscú además cargó contra Occidente por suministrar armas a Kiev y así agravar la situación. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se celebraba una reunión de emergencia sobre Ucrania, el representante ruso advirtió de cualquier interferencia extranjera y denunció el envío de armas a Kiev. Básicamente todos los días vemos informaciones de que las capitales occidentales están proporcionando a Kiev otro cargamento de armas o todo tipo de armamento. Ayer Washington anunció que esta semana Ucrania recibirá $1.000 millones mediante un nuevo plan de seguridad y asistencia militar de Estados Unidos a Kiev. Ustedes, los occidentales, están alimentando este conflicto. Le están echando más leña al fuego de este conflicto. China, por su parte, acusó al Occidente de hipocresía respecto a las víctimas civiles en Ucrania. Asimismo, advirtió del efecto boomerang y devastador que podrían tener las sanciones de Occidente en contra de Rusia. Esperamos que todas las partes hagan todo lo posible para facilitar las conversaciones de paz y no echar leña al fuego. Los hechos han demostrado que el uso de sanciones no resolverá ningún problema, sino que creará nuevos problemas. Las sanciones socavan la estabilidad en la cadena industrial y la cadena de suministro internacionales y exacerban la crisis alimentaria y energética. A raíz del conflicto ucraniano y por las sanciones unilaterales de Occidente contra Moscú, el precio del Brent del Mar del Norte se disparó este jueves un 5%. La Agencia Internacional de la Energía mostró preocupación por un choque en oferta de petróleo. Solicitan materiales de construcción para finalizar la obra de un centro comunitario. Este es el título de la nota que viene después de la breve pausa que vamos a realizar ahora. Inicio de espacio publicitario. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos. En mi casa hay maestras, médicas y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo y cómo vivimos. Censo 2022. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Fin de espacio publicitario.
Estamos aquí de regreso en el último bloque del informativo con más información. Integrantes del comedor de Ojo de Agua, ubicado en el asentamiento Ojo de Agua en la zona sur de la ciudad, está solicitando la colaboración de toda la comunidad para poder terminar con la obra del centro comunitario. Los materiales que faltan son maderas, cantoneras, puertas y ventanas. Cabe señalar que el trabajo que quienes integran el espacio también incluyen actividades y eventos sociales para las familias del asentamiento. El comedor Ojo de Agua reparte el almuerzo a casi 85 familias de los días lunes, miércoles y viernes, y la merienda los días martes y jueves. Para colaborar con esta obra se pueden comunicar con Sandra al 154 21 05 91 o con Tamara al 154 55 25 45. Les repito el último número, 2944 55 21 45. También lo puede hacer en el Facebook y allí lo van a encontrar como Comedor Ojo de Agua. Nosotros, bueno, hacemos los eventos del Día del Niño, siempre estamos pidiendo ayuda igual para cuando es, no sé, Navidad, todo hicimos juegos acá con los chicos, bueno, como no tenemos todavía el espacio adecuado para traer gente, digamos, lo hicimos en el terreno de uno de los compañeros igual, así que siempre estamos ahí ayudando a la gente, los que necesitan. Tratamos de todo subir al Face, lo que nos dan, lo que nos donan, todo agradecimos en el Face. Así que, no, por ahora es eso, lo que más estamos necesitando es para poder terminar el comedor. Bueno, no está mal entonces volver a recordar o repetir qué es lo que están necesitando. Bueno, lo que estaban necesitando es las maderas cantoneras para la parte del bañito. Después la puerta, ventanas, que está todo ya, la estructura hecha, nada más que faltan las maderas y después por dentro iremos a ver cómo lo cerramos, pero tenemos un par de machimbre ahí, pero es más para cuando esté más cerrada las paredes. Y bueno, y después lo del baño, que sería un inodoro, pero eso no va a ser tan... Queremos cerrar, lo que queremos más es cerrar el comedor para que ya podamos entregar la comida acá y tener el espacio más amplio, digamos, ya para el comedor. Claro. Tenemos ahí la compañera que se hace cargo de tener todo en su casa, o sea, lo que es olla, horno, anafre, todas esas cosas están ahí en su casa, así que necesitamos tener el espacio del comedor. Sandra, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a compartir nuestra tarea que hacemos diaria, porque es todos los días de la semana que estamos acá con el comedor, así que muchísimas gracias a ustedes. Desde la Escuela Municipal de Arte La Llave informaron que se terminó la instancia de inscripción para los talleres del ciclo lectivo 2022, pero que para algunos de ellos aún hay vacantes. Alejandra Snovelli, directora de la escuela, indicó que tuvieron mucha demanda de inscriptos y que hay lista de espera, pero que aún quedan lugares en algunos talleres que se van a estar publicando a través de las redes sociales. Solicitaron a todos aquellos que se inscribieron y que por algún motivo no pueden asistir, dar aviso a la escuela municipal para poder ocupar esa vacante. Bueno, las novedades es que seguimos teniendo muchísima demanda para los talleres, como históricamente fue. Las inscripciones fueron miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Estamos procesando toda esa información. Las personas que se inscribieron van a recibir un mail donde se les diga si quedaron inscriptas o si están en lista de espera. Tengamos en cuenta que seguimos con limitaciones con los cupos por la pandemia del COVID, así que ahí seguimos trabajando articuladamente con seguridad e higiene para cuidar los cupos de cada una de las actividades, que depende de los espacios y depende de la actividad. Hay actividades que permiten más personas en un espacio cerrado, hay otras que no. Entonces estamos haciendo todo eso y después, dentro de 1 o 2 días, vamos a volver a republicar aquellos talleres que todavía tengan vacantes.
¿sí? Así que a estar también atentos a las redes y atentos a los medios de comunicación. En general es un mail o una llamada por teléfono para que reciban la confirmación de la inscripción. Muchos inscriptos para todos y algunas vacantes todavía. Esto es muy dinámico. Teníamos vacantes en el taller de teatro para adolescentes, en el taller de dibujo para adolescentes, y teníamos vacantes para algunas clases de folclore, para construcción y ejecución de charangos y de sikus. Así que hay que estar ahí como mirando siempre qué actividades se republican en las redes para poder inscribirse. Los talleres empiezan el 21. Estamos todavía haciendo, organizando toda esta información y haciendo la confirmación de las inscripciones. Bueno, nosotros por suerte estamos trabajando en forma presencial desde, en realidad, fines del 2020, siempre con cupos muy reducidos que los pudimos ir ampliando, y como les digo siempre, gracias al equipo de administración y al equipo de maestranza, que la escuela está tan limpia y que nos ayudan a sostener las medidas de prevención de COVID. No hemos tenido focos de contagio dentro de la escuela y eso nos permitió continuar con las actividades. Así que los esperamos a todos, sabiendo que hay que cuidarse todavía porque seguimos en pandemia, y decir que si hay personas que se inscribieron en algún taller y cambiaron de opinión o por alguna razón no pueden concurrir, que nos avisen porque tenemos mucha demanda y mucha lista de espera. Recientemente volvió a transmitir Mapuche Kimun Radio, Sabiduría de la Gente de la Tierra, desde la provincia de Neuquén por radio y televisión de Neuquén. Se trata de un proyecto informativo y cultural conducido y realizado por mujeres mapuches de diferentes espacios territoriales. La lonco mapuche Amancay Quintriqueo es una de las columnistas permanentes. Allí comparte todo lo que pasa en su comunidad y temas vinculados a las mujeres mapuche. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Es la premisa del programa que, a través de la emisión en Walkintún TV, el programa Mapuche Kimun Radio, llega a Bariloche todos los días viernes a las 20 horas y su repetición son los días martes a las 14. La lonco Quintriqueo señaló que esta es una oportunidad de llevar la voz de lo que sucede a otras partes del territorio. Bueno, también es un honor, un orgullo que las ñañas, Mara Coliñao y Ailín Pirén, Buenaywen, que son las ñañas que están llevando este programa de radio, Mapuche Kimun Radio, de RTN Neuquén, nos dieron la posibilidad, tanto a Carolina Quintupuray como a mí, de poder ser columnistas y poder contar todo lo que va sucediendo acá de territorio lasquenche. Es mi primera experiencia en lo que es el mundo audiovisual y lo que tiene que ver con la comunicación, y la verdad que nos gusta porque nos da la posibilidad de llevar nuestra voz, todo lo que está sucediendo acá, a otras partes del territorio. La idea es que si ustedes como Walkintún, que dentro de poco también va a poder retransmitir, que ya está confirmado, me dice Carla Mien, se va a poder retransmitir también lo que se hace en este programa acá en la zona de Furiloche, de Villa Langostura, tal vez, porque también estábamos haciendo las tratativas para que llegue acá, pero eso es lo que queremos, que como mujeres todo este gran trabajo que se va haciendo en los territorios pueda llegar a cada uno de ustedes a sus casas y estén informados de todo lo que pasa en el pueblo mapuche. Muchas gracias también, como siempre, por esta posibilidad de seguir hablando y trasladando al resto de la comunidad también la vida del pueblo mapuche, ¿no? Así es, Fencher Mañún, a ustedes siempre, Walkintún, que a cada uno de nuestros grandes pasos que damos en los territorios, de nuestra reafirmación de los derechos, de la recuperación de la identidad y lo cultural, siempre están, y eso es lo importante, porque otros medios no llegan, siempre están los nuestros. Así que Amulepe Taín Huaychán, Amulepe Taín Kimum, que siga circulando el conocimiento y que sigamos luchando por nuestros derechos y por la libre determinación del pueblo mapuche. Funcionarios del gobierno de Río Negro recibieron a comisionada y comisionados de la provincia y articularon una agenda de trabajo con un tema principal: la mejora y ampliación de la Ley 5.352 de comisiones de fomento. Por otro lado, las y los presentes acordaron continuar trabajando fuertemente en un programa de fortalecimiento de las comisiones en materia de conectividad. La reunión se trata de consensuar con cada comisionado la reforma y la mejora de la ley de comisiones que tenemos en este momento, también repasando distintos puntos. Hoy por la mañana estuvieron cada comisionada y comisionado trabajando
en la dirección sobre sus diferentes temas, como expedientes, convenios de educación, quienes llevan adelante, trabajos que venimos haciendo en conjunto y sobre todo fortalecerlos aún más, como venimos diciendo, desde el gobierno de Arabella Carreras, para darle más contenido, más volumen al trabajo que hacen, un trabajo muy fuerte en el fortalecimiento y modernización de cada comisión de fomento para que esto le permita una buena administración, sobre todo trabajar en lo digital. También tratamos distintos puntos como la soberanía alimentaria, como el trabajo de tierras, como las visitas que vamos a hacer con la Secretaría de Género dependiente de este gobierno. Esta nueva funcionalidad que tiene cada lugar no son ajenas las comisiones a los problemas que tenemos hoy a nivel país, pero también somos conscientes que tampoco son las mismas comisiones como estaban antes, sino que hoy tienen diferentes oportunidades en proyectos, en fortalecerse aún más en los trabajos y en los diferentes programas que tiene la provincia. La verdad que fue una reunión bastante productiva. Para nosotros que estamos lejos de Viedma siempre nos viene bien viajar, venir y informarnos más que nada de los cambios que pueden llegar a haber dentro de lo que es comisiones de fomento y eso, para poder estar, digamos, en primera línea, siempre para poder estar cerca del vecino y tratar de generar más herramientas para que podamos tener una mejor funcionalidad dentro de nuestro cargo, ¿no? Son puntos muy estratégicos que tenemos que tratar de como comisionado de fomento y parte de 36 comisiones dentro de la provincia, ir llevando información y ayudando para que la ley pueda llegar a ser, no sé si cambiada, pero mejorada, para que como comisionado de fomento podamos llegar a tener otras herramientas para poder, como digo siempre, tratar más de estar cerca de los vecinos y poder llevar nuevos avances hacia las comunidades. Hoy estamos reunidos acá para tratar una ley que va a ser importante para las comisiones de fomento, donde vamos a tener más autonomía, donde vamos a participar más en los derechos de cada lugar. Y después en Villa Mascardi estamos trabajando con la segunda etapa de conectividad, que es un proyecto que iba a ser en 3 etapas, vamos por la segunda y así que estamos con esa novedad, siempre tratando de mejorar esa parte que es importante, ¿no? para todos nuestros vecinos. Vinimos a la capital a hacer gestiones y firmar convenio con Suelo Urbano, que es a través de IPPB, es un programa que venimos trabajando desde el año pasado y comenzamos a avanzar, así que ya estamos a pasos de poder entregar terrenos y es un beneficio importante porque también convengamos que las comisiones de fomento no todas contamos con una regularización de terrenos y esto va a llevar a eso, a que empecemos a ordenarnos. A la vez también venimos a gestionar viviendas y que ahora también se nos están dando las posibilidades de adquirir respuestas favorables para la población. Somos la primera comisión que empezamos con el programa de suelo urbano. El programa estaba destinado para municipios y por suerte nos incluyeron y somos la primera comisión y eso va a dar pie a que sigan el resto de las comisiones animándose a los programas y empezar a regularizar sus lugares. Trabajar sobre la ordenanza de las comisiones de fomento, que tenemos algunas particularidades diferentes unas con otras, pero que eso hace a que nuestras localidades también podamos tener un orden y podamos llevarnos adelante para nuestra comunidad algo que nos permita trabajar junto a ellos y poder decidir algunas cuestiones que mejore la calidad también de nuestros vecinos. La conectividad yo creo que algo es clave porque hay chicos que por ahí quieran estudiar virtualmente y es imposibilitado porque no hay conexión. Este gobierno siempre se caracteriza por la igualdad de derechos. Queremos ser todos iguales, como siempre se dijo, lo dijo nuestro senador Beretinec y nuestra gobernadora. Y en ese sentido es el trabajo que estamos realizando, para que cada rionegrino en cada lugar que esté tengamos los mismos derechos, ¿no? Momento de irnos a las farmacias de turno que corresponden a este día viernes 18 de marzo. Nueva Brown en Pionero 195, El Ustondo en Mitre 379 y Farmacia Ruta 40 en Juan Marco Germán 3995 hasta las 23 horas está abierta.
Repetimos las farmacias de turno para el día de hoy, viernes 18 de marzo. Nueva Brown en Pionero 195, El Ustondo en Mitre 379 y Farmacia Ruta 40 ubicada en Juan Marcos Herman 3998, y esta última está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de este día viernes 18 de marzo aquí por Walkington TV. Los vamos a dejar con el programa Mapuche Kimun, así que los invitamos a que se queden disfrutando de este material audiovisual. Nos reencontramos el día lunes a partir de las 13 horas. Tengan todos un muy buen fin de semana. Memoria Compuche, Compulamuen, Capeucayal.